de vacaciones. Soy bajas. No sé si... ¿Estamos contentos? ¿De verdad estamos contentos? Cuando acabe la predicación, de ver si estamos contentos. Toda palabra de Dios es bueno, eso sí, no. Hay muchos de aquí que no vienen los miércoles, ¿verdad? Así es. Y hay otros que venimos los miércoles. También, ¿Lo ves? Por ese motivo, algunos van a saber de qué estamos hablando y otros dirán de qué va la historia. Aquellos que son alumnos y fieles los miércoles, ¿qué capítulo tocó el miércoles pasado para estudiar? Romanos, el libro. El 11. 13. Bueno, estaba bien. El capítulo 13 de Romanos es una continuación del capítulo 12. Y el capítulo 12 nos habla de los deberes cristianos. Y en los tiempos que estamos viviendo, actualmente difícilmente podríamos decir que podríamos aplicar la palabra de Dios o las palabras que estaba diciendo el apóstol San Pablo a la iglesia de Romanos. Porque estamos viviendo en un tiempo que la sociedad está corrompida, está en pecado, está mal. El Estado, el gobierno también está con fraudes, con tantas cosas que podemos observar, ¿verdad? Que podríamos decir, ¿y cómo podemos hacer eso que está dejando Pablo establecido? Pero si nos trasladamos a la historia también de Romanos, podemos observar que en Roma no se diferenciaba nada de lo que estamos viviendo ahora también. Porque Roma estaba el Estado, que vivía muy bien, que era entre los romanos y que tenían la ciudad romana, y aquellos que estaban también que dentro del pueblo, que eran los judíos y los cristianos, que vivían incluso muchas familias juntas, porque no tenían casa. Incluso vivían en lugares que pasaban las acequias por las calles, podéis observar todo esto y quiero que nos traslademos a la situación. Podemos ver también que habían abusos, podemos saber que allí en aquel tiempo también estaban en Roma las fiestas que se montaban, pues también pasaban de orgías, de mucha degradación. Pues entonces podemos decir, ¿y cómo vamos a vivir ahora? Y aún así el apóstol San Pablo le da una instrucción, una enseñanza a esa iglesia. Y si vamos a los hermanos que estaban allí en la iglesia de Roma, estaban los judíos que iban todos bajo la ley, querían cumplir los mandamientos y la ley. Pero estaban también aquellos gentiles que habían acallado su conciencia. Porque los gentiles también habían estado involucrados y vivían también como en la sociedad. Mucho filosofía, mucho... los romanos, mucha fiesta, y aún así callaba un poco su conciencia. Pero yo quiero que vayamos, y aquí vemos dirigiéndose a los que han confiado en Cristo Jesús, el apóstol San Pablo, y dice así, vamos a ver tres partes. Y la primera parte que vemos en el capítulo 13 nos está relacionando con el gobierno. Y nuestra relación como cristiano está centrada sobre el gobierno, que es lo que hemos hablado ahora mismo también. Y antes de todo quiero pedir al Espíritu Santo y al Señor que nos ilumine, nos lleve de su mano a poder profundizar las Escrituras en estos momentos y sacar la esencia que está en ella, porque hay mucha esperanza. Espíritu Santo, en estos momentos te invocamos a ti, sabiendo que tú eres nuestra lámpara, que tu palabra alumbra nuestros caminos y que tú nos llevas a toda la verdad. Te doy gracias porque tú mueras en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te ruego que tú empieces ya a actuar sobre nuestras vidas, que abra nuestros oídos, que nos dé discernimiento y entendimiento para lo que tú quieres traer a tu iglesia por medio de tu palabra en esta mañana, Señor. Yo bendigo a mis hermanos aquí presentes, incluso a aquellos que no han podido venir, Señor. Tú sabes el porqué, pero yo te ruego que tú, Señor, allí donde están, les hables, les amonestes si es necesario,
y les instruye, Señor, y te reveles a ellos con toda la paz y el amor que viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así, vamos a leer del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Versículo 1 del capítulo 13 de Romanos. Dice, porque no hay autoridad sino dada de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atiende continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Estos 7 versículos es la continuación, como estamos hablando, del capítulo 12. El capítulo 12 está hablando de la iglesia y cómo se tienen que tratar los hermanos, con amor, con respeto, no pagando mal por mal, siendo fieles, siendo pacificadores, animando, exhortando, repartiendo, presidiendo, que eran los dones. Y aquí nos está hablando sobre los gobiernos. Y aquí está hablando, sométase toda autoridad. Sométase toda autoridad. Nuestra reacción al darnos cuenta de lo mucho que Dios ha hecho sobre nosotros, deberíamos responder ante la sociedad. Y yo digo, ¿por qué debemos de someternos a autoridades establecidas que están puestas en la sociedad? ¿Por qué? La contestación, ¿dónde la tenemos? En el versículo mismo. Dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Toda autoridad está puesta de parte de Dios. Samuel, el primer rey, como hemos escuchado, el primer rey que escogió Dios, el pueblo, y quiso que fuera reinado porque él quería que fuera gobernado por un rey. Fue Saúl. Y Dios lo permitió. Pero al mismo tiempo, cuando ya se acabó el tiempo, porque fue una degradación también, y fue desobediente a Dios, Dios lo quitó. Dios es el que pone, Dios es el que quita. Dios es el que tiene autoridad soberana para todas las cosas. Y como hijos de Dios tenemos que entender y comprender que las autoridades están puestas por Dios también en toda la sociedad. Aunque a veces no nos guste y no nos incomode. Este mandamiento sugiere 2 preguntas. Y la primera es, ¿a qué autoridad debemos someternos? ¿A qué autoridades? Está toda corrompida, está toda mal, está toda desordenada, no hay orden, hay egoísmo, hay el yo céntrico. A ver, ¿qué podemos ser? ¿Hay quién? Si nos refrescamos la memoria podemos ver también que el apóstol San Pablo en la carta de Tito, la carta personal de Tito, y es personal, que tenía que gobernar una iglesia, le está aconsejando y le está enseñando algo muy importante en esos estudios y en esos momentos. Y le está diciendo así en Tito 3:1, a los gobernantes y autoridades, enséñales que se tienen que sujetar y someter a los gobernantes y autoridades. Y aún vamos a más allá, porque 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. El apóstol San Pablo aquí está hablando que someteos toda persona. ¿Quién se tiene que someter? Toda persona. Todo ser humano se tiene que someter a las autoridades superiores. Someteos a todas personas.
Y en los tiempos que vivimos, qué difícil es someterse, ¿verdad? Y aquí el apóstol San Pablo habla en general, no enfatiza a quiénes, sino a todos, someteos a todos. Pero el apóstol San Pedro está hablando y dice también a quién personas tienen que someterse también. Él sí que enfatiza a ciertas personas. Y si vemos a la carta de 1 de Pedro, vamos a ver cómo habla de ciertas personas, como hemos escuchado, institución humana, toda institución humana, ya sea el rey como superiores. El rey, sí, al rey de superiores. A los gobernadores. Y aún va más allá también. Aquello que no nos gusta. Primera de Pedro, el mismo capítulo 2, 18 dice, criados, en estos momentos podemos decir trabajadores, aquellos que estéis trabajando y tenéis superiores, trabajadores, criados, están sujetos a todo, con todo respeto a vuestros amos, a vuestros jefes, a vuestros superiores. No solamente a los buenos y afiables, sino incluso a aquellos que os hacen mal. ¿Cómo? Si encima que me están haciendo mal. Tristemente, como cristianos muchas veces también es que tengo un jefe y yo no lo soporto. Es que siempre criticando, hablando mal, murmurando, quejando. No sé, quejándonos siempre, y está incómodo. ¿Sabes qué sucede? Que cuando no actuamos de esta manera, el que está ganando la baza es él, porque tú estás perdiendo la paz, el gozo, la felicidad, y es él que está ganando esa batalla. Por eso tenemos, dice así, aquellos que es difícil de soportar, tenemos que estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no hay autoridad sino de parte de Dios? Dice el versículo 1, la segunda parte. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Quién fue el primero que se sometió y tuvo que dar ejemplo? Jesús. Antes ha hecho la apertura, Alonso, ¿con quién era él? El Dios mismo hecho carne. Se sujetó y se despojó de toda su divinidad, de todo su poder y autoridad. ¿Por qué tenía poder y autoridad? Claro que sí. ¿Qué sucedió cuando Pedro le cortó la oreja a aquel soldado? ¿Qué dijo Jesús? Dice, ¿qué haces, Pedro? Si yo ahora llamara unas 6 legiones de ángeles, vendrían aquí, ahora mismo me defenderían. No hace falta que tú me defiendas. Tengo autoridad para hacer eso y más. Pero él se sometió. Él se sujetó, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Qué le dijo Jesús también? Y respondió Jesús a Pilato en Juan 19:11. Cuando Pilato lo llevaron a crucificar, delante de Pilato le dijeron, y empezaron a decirle, mira, ¿qué te estás diciendo que es el Dios mismo y tal? Y Pilato, tan atemorizado, fue a Jesús y le dijo, mira, te voy a decir, contéstame qué estás diciendo. Y él no abrió ni la boca. Jesús no abrió ni la boca. Y le volvió a decir, ¿tú no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte o salvarte? ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Las palabras de Jesús, ¿cuáles fueron? Dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Ninguna autoridad tendrías tú contra mí si no te hubiera venido de arriba, de mi Padre. Él también se sujetó y se sometió. Jesús también se sujetaba y se sometía a las autoridades como sus padres. Lucas capítulo 2, versículo 51, dice que estaba sujeto a sus padres y que hallaba gracia delante de Dios y de los hombres, porque hacía lo justo delante de Dios. ¿Qué mejor ejemplo que Jesús? El apóstol Pedro también está hablando primero de Pedro, perdón. En el capítulo 3 está hablando a quién, a los jóvenes, sujetados a los ancianos, mujeres sujetadas a los maridos, y maridos honrar a vuestras mujeres, amarlas.
como vaso frágil. Sujeción. Y aún va más allá. Aún va mucho más allá. Esa era lo que estaba diciendo. Y aquí, ¿qué nos está diciendo el apóstol San Pablo? Sujetaos a vuestros superiores. ¿A quién? ¿Y cómo voy a sujetar a la policía? ¿Cómo voy a sujetar al que está puesto por Dios? ¿Cómo voy a sujetar a Hacienda si es un defraudador? Está puesto también, no te olvides. No quiere decir que obedezcas, que te dejes llevar por las corrientes, porque tenemos un ejemplo también del apóstol Pedro con Juan, cuando fue delante del concilio. ¿Por qué fue delante del concilio? Porque estaba predicando la palabra de Dios. ¿Y qué le estaban diciendo ahí los que estaban en el concilio? Que la autoridad decía, no hables de ese nombre, el nombre de Jesús, no pronuncies más ese nombre porque todos están siguiendo y vas a causar aquí una revolución. ¿Y qué tuvo que decir Jesús? Pedro, de parte de Jesús, ¿a quién obedeceríamos antes? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién vamos a obedecer? Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a esa desobediencia les trajo una causa. Y la causa fue ir a la cárcel. Muchas veces nuestra desobediencia trae sus circunstancias. Si nos pasamos un stop, quizás venga el policía y nos denuncie. ¿Por qué? Porque la autoridad y la ley está para que la cumplamos y para el bienestar nuestro incluso a veces. Para que hagamos las cosas conforme a la ley que está establecida. Y si la ley está establecida, aunque el ser humano la corrompa, Dios la ha hecho con un fin y con un propósito, y es para bien. No matarás, no robarás, no matarás. Es para bien, aunque todo lo haga mal, pero es para un fin. Que toda la sociedad viva un bienestar. ¿Cómo le está diciendo? Pagad los tributos, pagad. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quién es superior? El policía, el juez, el abogado, el maestro, el jefe, mis papás, mi mamá son superiores. Sométanse. No si me dicen, tírate de ahí abajo. Disculpa, pero no lo voy a hacer porque no creo que tenga yo que suicidarme, ¿no? Por tus decisiones. No voy a someter, voy a desobedecer. Pero todo lo que sea para bien debemos hacerlo. De parte de Dios. Mira, sometámonos a las autoridades superiores, está diciendo. Y segundo es, ¿qué quiere decir sumisión? ¿Qué es lo que quiere decir sumisión? La sumisión es una actitud de reconocimiento de la autoridad de otro. Y que voluntariamente se oponen a su servicio y nos ponemos a su servicio. Yo me pongo al servicio de la autoridad de cierta persona, de mi jefe, y reconozco la autoridad y el sometimiento. Voy a poner un ejemplo que puse también el otro día, y es de aquel padre que quería que su niño se sentara. ¿Cuántas veces lo hemos hecho a nuestros niños? Siéntate, Pepito, siéntate, que te sientes. Y al final, con la voz más alta, que el niño se sienta. Pero resulta que el niño se sienta y consigue que el niño se siente. Pero una vez sentado dice el niño, papá, estoy sentado, pero por mi interior está de pie. Había obedecido, pero no se había sujetado. Ese es el ejemplo. Muchas veces obedecemos, me parece muy bien, lo voy a hacer, pero que sepan que cuando salgas por ahí, hago lo que me plazca. Porque no me he sometido, he obedecido. Los discípulos no obedecieron, pero se sometieron. Los discípulos no, Pedro y Juan no obedecieron, pero se sometió a la mayor autoridad que era el Padre, que era Dios. Ellos no obedecieron a autoridades que estaban puestas terrenales, pero obedecieron a Dios, se sometieron a la autoridad del Padre, porque mejor es obedecer a mi Padre, a Dios, que a los hombres.
siempre que esté en el orden de Dios y que sea para bien. Ese era el fin de todo. El niño obedeció a su padre, pero no se sometió. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Obedecemos lo que nos dicen. ¿Ves a por esto? Bueno, voy, pero... ¿Y cuántas veces? Ahora voy. Espérate, ya voy. Y pasa las 4 horas y ya no está en ningún sitio. ¿Cuántas veces sucede eso? Y en el ministerio, ¿cuántas veces sucede? Y en el jefe. Por eso dice, someteos a vuestros superiores, que a vosotros mismos. Y a vuestros trabajadores, a vuestros siervos, aunque no estén delante. No, ahí cuando hacemos las cosas, aunque no estén delante, no estamos obedeciendo. Estamos sometiéndonos. Porque estén o no estén, lo estoy haciendo correctamente para mi Señor. Amén. La sumisión práctica vemos aquí también. ¿Y la sumisión práctica dónde la vemos? ¿Por qué nos tenemos que someter, primeramente? ¿Y para quién fue puesto los magistrados? ¿Y a quién tenemos que temer? ¿Y por qué tenemos que temer? Dice el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Si tú estás haciendo bien, no tienes que temer. No te va a infundir temor ni la Guardia Civil, ni la policía, ni aquellas personas que están impuestas por la sociedad, ni por los gobernantes, ni por Hacienda, ni por la seguridad social, ni por aquellos, ni el alcalde, ni aquellas personas que van a venir a pedirte los impuestos. No van a venir. No vas a tener temor. ¿Por qué? Porque estás en... Te voy a confesar una cosa. Yo, hoy por hoy, gracias a Dios, tengo todos mis puestos y todas las cosas en orden y pagado. Menos una cosa que tengo pendiente. Y es pasar la ITV. Una simple dice, claro, no tiene importancia. Pero esa cosa no tiene importancia. Si yo no tengo en orden, si no he pagado, entienden mis impuestos, si no he pasado la revisión, me lo puede decir también Marino cuando nos pilló, nos pararon. Te puede decir, te puede ir por la policía y puede decir, mira, tienes aquí un delito, no has pasado esto, tienes que pagar los impuestos, no has pagado. Tienes una multa. ¿Es así o no es así? ¿Verdad? Todas las cosas, si te viene Hacienda y no tienes las cosas correctamente, te pueden decir, tú no tienes correctamente las cosas y te pueden multar. Si tienes un trabajador y no le estás pagando la seguridad social y no estás haciendo esto, no es que conforme está el tiempo, los tiempos que vivimos, pero es que nos está diciendo que nos pongamos al orden, que no debemos nada a nadie, que nos pongamos al día. Pero si yo estoy todo bien, yo no debo nada a nadie. Y ahora mi pregunta es, ¿estás al orden y al día con Dios? ¿Le debes algo a Dios? ¿Estás al día con tus ofrendas y diezmos? ¿Estás al día con tu devocional, tus estudios, tu relación? ¿Estás al día cuando hay una reunión y vas a congregarte con los hermanos y como dice la palabra de Dios, también te está diciendo en Hebreos, no dejes de congregar como algunos tienen por costumbre? ¿Estamos al día en eso también? Son cosas que están ahí también. Porque si no estamos al día, no estamos haciendo sometidos y no nos estamos sometiendo. Y yo creo que esto, en primer lugar, me lo he aplicado para mí. Y yo estoy hablando para mí. Pagar la sumisión práctica, lo vemos en el versículo 7. Pero otra cosa es, ¿por qué debo de hacer las cosas bien? No solamente por razón de castigo, como dice el versículo 5. No solamente porque a mí me paren y me puedan castigar, o me puedan multar, o me puedan
llama la atención. Mira qué dice el versículo 5. Por causa de la conciencia. ¿Cómo está tu conciencia? Si la conciencia la tenemos bien, andaremos en paz, andaremos con gozo, andaremos en seguridad. Si la tenemos cautivizada, como también dice que alguna tiene cautivizada y ya no le importa las cosas que haga, que esté bien o que esté mal, seguramente que no va a importar cómo estoy delante de Dios ni de los hombres. Pero si la queremos tener por causa de mi conciencia, tengo que tener las cosas bien. Mi conciencia me está diciendo, tienes que pasar la ITV. En su momento la pasaré la ITV. Pero mi decisión de no poder pagarla o no poder pasarla conlleva de que si me paran, me van a multar, me van a molestar. ¿Está mal? ¿Han hecho las cosas mal las autoridades? No. ¿Quién está haciendo a veces las cosas mal? Nosotros. Porque algo es importante ahí. Dice, pagar tributos. ¿A quién estaba pagando en tributos para el versículo 7? Tributos son impuestos por causa del inmueble en aquel tiempo. Aún en aquel tiempo también estaban pagando el inmueble, estaban pagando la casa, estaban pagando el piso, estaban pagando la hipoteca, estaban pagando también, cuando te viene la declaración de la renta, estaban pagando tributos. Pagar también, está diciendo, a que tributos, a que impuestos. ¿Impuestos de qué? Eran derechos en aquel tiempo aduaneros por la mercancía, por aquellos mercaderes. Y en estos tiempos es impuestos a nuestros gobiernos, a nuestra hacienda, a nuestro Estado, a nuestra seguridad social, a nuestro... ¿Por qué es? Porque ese negocio o ese trabajo nos requiere unos beneficios y nosotros nos debemos a las leyes que están establecidas actualmente. Y ese es el tiempo que está diciendo, ¿a qué impuestos? Silencio. Al que respeto. Primeramente, el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honrarás a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien. Chicos, jóvenes, no tan jóvenes, honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien. Jesús, Lucas, capítulo 2, versículo 51, estaba sujeto y estaba honrando a su Padre terrenal. Y todo le funcionó bien. Debemos de honrar a nuestros padres. Y eso es respeto. Y el respeto es la reverencia a los superiores. ¿A quién tienes por encima de ti? ¿Quién son aquellos que están por encima de nosotros? Quizás sea el pastor, quizás sea el líder de la escuela dominical, quizás sea el líder de alabanza, quizás sea el anciano, quizás sea tu jefe, quizás sea tu maestro, quizás sea, quizás, no sé, hay muchos. Se merece eso, revelación a los superiores, debemos revelar. Hacer reverencia, reconocer. Y el otro punto es honra. Honrar es el respeto a las personas de distinción que se distinguen. Yo tengo que honrar a Alonso, tengo que honrar a ti, Salvador, tengo que honrar a Dino, tengo que honrar a Ángeles y a Ángel. Los tenemos que honrar. Tenemos que honrar a las personas que están ahí, que se deben honrar. A nuestros superiores, tenemos que honrarlos. Como Jesús honraba. Pablo estaba honrando también. Y Pablo no decía nada que no estuviera acorde con su vida. Y ahora pensemos, porque esta predicación había titulado esa, miremos a nosotros mismos. Pensemos. Este pasaje exige una evaluación personal de cada uno. Y en este punto que hemos estado leyendo, observando, dice, hemos cumplido con todas nuestras responsabilidades que tenemos frente a las autoridades
que Dios ha colocado sobre nosotros? Primera pregunta. ¿Hemos pagado todo lo que debemos? Bien sea a Dios o a los hombres. Segunda, que debemos examinarnos. ¿Qué más debemos rendir a las autoridades establecidas en nuestra vida? ¿Qué más de tu parte le puedes rendir a esas autoridades que no estás rendiendo? ¿Qué cambio quiere Dios lograr en tu vida y en mi vida? La pregunta no es ¿qué exige Dios de mi gobierno? Estemos aquí. La pregunta no es ¿qué exige Dios de mi gobierno? ¿Estamos aquí? Sino ¿qué exige de mí? Lo que estaba diciendo aquí el apóstol San Pablo. ¿Qué está exigiendo de mí el Señor que no le estoy dando a Dios, a mi gobierno y a las autoridades que están puestas? ¿Qué es lo que le está exigiendo? Hay algo que pídele que te ayude a cambiar estas actitudes y estas áreas de tu vida que a lo mejor no estás cumpliendo. Voy a contar algo para aquellos que se están durmiendo. Hubo un hermanito gitano con toda su familia, con toda su familia, que tenía unos chiquitines en cadena, como todos los gitanitos, uno detrás de otro. Y este hermanito siempre iba al pastor, el pastor, mire, quiero que ore por mí. Bueno, ¿qué quieres que ore? Pues mire que es que no puedo venir al culto muy de seguida. Quizá lo habéis escuchado porque lo he dicho otras veces. Y quisiera que ore por mí porque Dios me dio una provisión para poder estar y venir a los culticos. Ah, muy bien. Y resulta que un mes, 2 meses no venía para el gitanico y va una vez que fue al culto y dijo: ¿qué pasa, hermanito, que no viene a hacer el culto con su familia? Es que Dios todavía no ha contestado. Dice: mira, voy a orar a Dios seriamente y Dios te va a dar la provisión y vas a empezar a venir a los cultos también todos los domingos con toda tu familia. Ah, muy bien, pastor. El pastor ora, le pide la oración, la bendición por el gitanito y a toda su familia, y llega el momento que al día siguiente el gitanito llega a la puerta y le regalan un burriquito, un burro. ¡Ay, el burro! Y un carro. Más contento que todas las Pascuas, el gitanito ahí con su burro y su carro, toda su familia, llega al culto el primer día, muy contento, muy feliz. ¡Ay, mira, que el Señor me ha bendecido, no se lo ha visto! Gracias, pastor, gracias. Pero llega la tercera semana y el gitanico no aparecía por el culto, ni su familia, ni en la 4ª semana, ni en la 5ª semana, ni en la 6ª semana. Y ya una de aquellas aparece por allí y le dice el pastor: bueno, hermanito, ¿usted por qué no está asistiendo al culto? ¿No había contestado Dios en sus oraciones? ¿No le había dado el medio de transporte para venir? Dice: sí, hija, papá. ¿Y por qué no viene? Dice: pues mire usted, el pobre burrico tiene que trabajar 6 días a la semana, un día tendrá que descansar, pues todos cansamos con él. ¿Qué nos pasa muchas veces? Señor, dame la provisión, dame lo que necesito. Y Dios me lo concede. Pero nos olvidamos ya del estado anterior. ¿Sabes qué sucede? Muchas veces vivimos con lo que tenemos. Y el ser humano se acomoda a lo que tiene. Y cuando viene la bendición de Dios, volvemos, seguimos viviendo la misma situación. ¿Sabes que te tengo que decir algo? Que se tuve que decir, mi hermano. Lo que tú no le das a Dios, que es suyo, que lo estás robando el tiempo. Jesús sabe lo que dijo, la sumisión que hizo también a las autoridades. Cuando fueron a él, le dijeron: ¿por qué no pagas tributos, tus y los tuyos? Y dijo: déjame una moneda. Cogió la moneda en sus manos y dijo: ¿de quién es esta cara? Y las referencias que vienen aquí, del César. Dice: pues dale al César, ¿qué es el César? Y el Dios es de Dios. Empieza a darle a Dios lo suyo y te vendrá más provisión. Primeramente, orden y bendición en tu vida. Y la bendición no es de riquezas, no es económica, la bendición es espiritual en primer lugar. Empieza eso. ¿Sabes por qué? Porque quizá no le estás dando, estás recibiendo incluso más que tiempos atrás. Y vives tan pobre como tiempos atrás.
económicamente quizá muy rico, pero espiritualmente más seco que la mojada. Porque el enemigo viene a robar de eso, no lo económico, al contrario, él te puede dar más. Te voy a contar algo más. Un recién matrimonio casado, como Eunice y Miguel, no tenían dónde vivir, no tenían casa ninguna, estaban desesperados y ven el anuncio en el periódico, se vende casa. Y en aquel tiempo, hablando, ¿cuánto dinero? 1000 pesetas. Imposible. Esto es una burla. Llamaron allá, fueron a entrevistarse a la persona, llamaron a la puerta y dijeron, mire, que no he visto un anuncio, pero no será de cachondeo, no me tome por tonto. No se preocupe. ¿Qué quería? No, es que no he visto un anuncio que venden la casa por 1000 pesetas. 6 euros en estos tiempos. Sí. ¿Seguro? Sí, por supuesto. Esa es la oferta que tenemos ahora mismo. ¿Y son los recién casados? Muy bien. Eso es lo que esperamos también, para que puedan formar su hogar, para que puedan establecer su casa, para que puedan vivir felices. Dice, pero a mí, el marido que era más listo, dice, a mí esto no es una trampa. Y dice, no, trampa ninguna. Solamente hay una condición. Dice, dígame usted, dice, ¿usted ve ese pilar que está en el medio de la casa? Solamente le pertenece un clavito que voy a poner. ¿Vale? ¿Solo eso? Sí. Pues muy bien. Y dice la mujer, mira, le ponemos el cuadro de nuestra boda. Y pasa el tiempo, y ellos se quedan con la casa. Pasa el tiempo y los años, y ya forman su casa, ya tienen sus hijos, ya la decoran, ya está llena de recuerdos bonitos, ya está todo. Y llega un día, la persona le dice, hola, buenas, ¿usted qué me dice? Yo soy aquel que le vendió la casa. No se acuerda, estaba ya hasta envejecido. No. Dice, pues vengo por lo que me pertenece. Dice, por lo que... Dice, sí, vamos a mirar a contar. Dice, el clavito. Bueno. Dice, bueno, pues vengo solamente por ese clavito. Vale, pues. Y dice, vengo a dejar esto. Dejó un saco. Dice, esto es lo que quiero dejar en mi clavito, en mis pertenencias. Ese saco se quedó ahí. Y al cabo de los días, una pestilencia, un olor putrefacto, un mal olor. Y conforme iba pasando el tiempo, olía peor, era insoportable. Ese saquito estaba lleno de tipas, todo corrompido, y olía muy mal. Pero esas personas hicieron un contrato de no quitar la pertenencia de ese hombre, de quitar eso que había colgado ahí. Sucedieron dos cosas, o se morían de asco, o se tenían que ir sin nada, conforme habían cogido. El diablo viene a robarte igual. El diablo viene a darte tu clavito, que lo cuela en tu vida, ¿sabes? Y sin darte cuenta se está robando las bendiciones, los recuerdos, el primer amor de Jesucristo, esas experiencias que has tenido con Él, esos momentos de bendición. ¿Por qué? Porque ahora has dicho, eso me pertenece. Y vengo ahora, porque es como león rugiente y está alrededor nuestro mirando a quien devorar, y Él no va a descansar hasta que no venga a arrebatar a aquellos que son hijos de Dios, porque es su función, matar, robar y destruir. Pero tú y yo tenemos que estar firmes en lo que hemos creído y lo que hemos dicho. Señor, heme aquí, todo te pertenece. Cuando decimos todo te pertenece, es todo, cuerpo, alma, espíritu, mis bendiciones, mis provisiones, todo es tuyo, mi Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo tuve que aprender esa lección. Mi hija y mis hijos no son míos, son de Dios. Son un regalo de Dios, en los cuales Él es el dueño. Y a mí me los ha dejado para que yo los gobierne, yo los ministre, yo les enseñe, yo los instruya, yo les dé una vida, porque el día que a Él le plazca, se los va a llevar como si yo mi primera hija. Entonces yo, como temor y temblor de aquello que Dios ha puesto en mis manos y me ha dado la confianza y la seguridad de que yo lo cuide, hay que cuidarlo. Debemos de ser buenos administradores, como dice la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Yo creo que estos son principios que no tenemos que perder de vista. Amar al prójimo, versículo 10, 8 al 10. No debéis nada a nadie,
No debéis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Esa es nuestra deuda. No debemos nada a nadie, pero sí amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás al prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi hermano, ni voy a mentirle, ni le voy a robar, ni lo voy a matar, ni lo voy a codiciar, ni lo voy a... ¿Amén? Amén. Ese es el principio. ¿Y sabes cuáles son estos mandamientos? Los últimos. Los primeros están en la cruz. Los primeros es todo para Dios. Los 6 primeros para Dios. No te las imágenes, amarás a Dios, honrarás a Dios. Y los otros es lateral, humanidad. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. ¿Amén? Es ese. Entonces, ahí se viene. Y el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Queremos cumplir la ley? Amén. ¿Queremos cumplir con los mandamientos? Que el amor germine en nosotros. Porque el amor dice que cubre multitud de pecados y defectos. El amor todo lo puede. Yo te puedo, Anisa, porque te amo. Yo te puedo, Marino, porque te amo. Aunque a veces pero te amo. Ese es el amor. Es una broma que estoy diciendo, pero ese es el amor. ¿Por qué es? Porque la iglesia es el taller del carpintero, mi hermano y mi hermana. La iglesia es el taller del carpintero. Y la iglesia está el hermano Martillo, está el hermano Lija, el hermano Tachuela, el hermano Formón, el hermano Cola, que siempre te va pegando por todos lados. Pero el carpintero, ¿quién es? Cristo. Y esos son los instrumentos que tenemos para formarnos conforme a la imagen de Cristo. Eso es lo bonito de todo. Porque ese es el amor que cubre todo y podemos amarnos, porque cuando yo amo a mi hermano me da paciencia para soportar su situación y quizás no me guste, pero tengo que amarlo. Y me está dando la capacidad para amar, respetar, valorar y someterme. El que ama al prójimo cumple con toda la ley. Amén. Versículo del 11 al 14, ya estamos aquí. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que estamos más cerca de la salvación, de que el Cristo venga, que cuando lo conocimos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las almas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hora de levantarnos del sueño. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, es hora de levantarnos del sueño. El sueño es una metáfora para mostrar inactividad y falta de preparación espiritual. Y le está diciendo, es hora de levantarnos del sueño, que despiertes ya de la situación que te estás encontrando, del estado que tienes. Por eso también en Efesios, capítulo 5:4, Pablo le está diciendo también a los efesios, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y alumbrará Cristo a la misma iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dormimos. Y ese dormir nos queda también que nos falta activismo, ya nos quedamos cómodos, y madurez espiritual, ya no crecemos más. Porque nos vamos del taller del carpintero y no nos edificamos los unos a los otros. Y no podemos crecer espiritualmente y personalmente.
Daros cuenta que este capítulo, ya a partir del 12, es algo que tenemos que llevar a cabo. Por eso en estos 4 versículos también hay 4 acciones que hay que tomar. Hay 4 decisiones. Es tiempo de decidir obedecer a Cristo. Porque la consumación final de la salvación del creyente se acerca, mi hermano. Estamos más cerca de la venida del Señor que cuando hace 20 años conociste al Señor. Cuando hace 10 años. Entonces es tiempo. Y si te sabieras y te vemos en el espejo, como cara descubierta que dice el Señor, ponte cara a la palabra de Dios y examínate cómo está mi vida espiritual. ¿Qué crecimiento tengo? Porque tristemente es que un bebé, cuando es bebé, tengamos que tener, y es bueno, que tengamos que cuidarlo, tengamos que darle ánimo, tengamos que levantarlo cuando cae, tengamos que darle de comer, enseñarle, poner la cucharita para que coma. ¿No es así los bebés pequeñitos? ¿Amén? Lo malo, feo y triste sería que ese bebé, después de 5 años, 20 años, 10 años, aún tengamos que estar quitándole los pañales, dándole el hombrecito, poniéndole la comida, dándole... Eso sí que es, porque eso es una transformación. Y espiritualmente, a veces estamos muchos años en el Señor, pero seguimos siendo ese bebé que necesita la lechita, que necesita el empuje, que necesita... Y tenemos que despertar, en primer lugar, levantarnos de esa posición. Es tiempo. Desechemos las obras de las tinieblas, como están diciendo aquí, y vistámonos de las armas de la luz. Los que somos hijos de luz y que hemos confiado en Cristo Jesús, debemos de andar como Cristo Jesús, porque ya no somos hijos de las tinieblas, sino somos hijos de la luz. Amén. Amén. Pueblo adquirido, linaje de Dios, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estaba diciendo también el apóstol San Pedro en su carta. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Te llamó de las tinieblas? Éramos antes, como dice también en 1 Tesalonicenses, de las tinieblas de la oscuridad, y ahora somos en Cristo Jesús de la luz. Andemos como hijos de luz. Vistámonos como hijos de luz. Busquemos las armas adecuadas para poder ser y alumbrar esta nación. Aquí hay 4 acciones que tienen que tomar, el versículo 1 al 14. Primeramente, el versículo 1, levantaros. Levantaros del sueño. Versículo 12, desechemos. Segunda parte del versículo 12, vistámonos. Versículo 13, andemos. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos, desechar, vestirnos, una vez más, revestidos de Cristo Jesús. Está diciendo el apóstol San Pablo también. ¿Qué quiere decir? Que nos tenemos que volver a vestir otra vez. Porque quizá las vestiduras que tuviste hace 10 años, X tiempo, ya están desgastadas. Vuelve otra vez a revestirte, vuelve a tener otra vez las experiencias del Señor, vuelve a tener otra vez los tiempos de intimidad con el Señor, vuelve a tener otra vez esa relación y esa búsqueda de Dios, vuelve a tener otra vez esa comunión con los hermanos como tenías en aquel tiempo, vuelve a tener ese anhelo y pasión de estar juntos en armonía, vuelve a tener todo lo que antes tenía que no te importaba. Eso es lo que estamos, volvemos a vestir. Y algo que tenemos que pasar a la acción, que es andemos como el día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Esto en qué momento sucede? Todas estas cosas. Aquellos que estamos listos. Volvemos al 12. En la noche. En las tinieblas, borracheras, orgías, lujurias, lascivias. Tú vete a la noche y ¿qué se presenta? En la oscuridad, chicos,
Yo también he vivido de la noche, sí, por eso le estoy hablando. Por eso le estoy hablando de esta manera. Yo era una persona de la noche. Yo de día dormía, de la noche vivía. Pero era porque la noche me atraía, las tinieblas, la oscuridad, vicios, lascivias, borracheras, maldad, lujuria. Y cuando hablo de la noche, aquí estamos hablando del pasado, deja ya esas cosas y vuélvete a la luz, a lo que Cristo ha de venir, porque aquí está hablando de una escatología, de cuando Cristo vendrá una vez más. Dejemos esas cosas y volvamos a vivir la luz que resplandece en tu vida y en mi vida, que es Cristo Jesús. Amén. Volvamos a dejemos ya ese caminar, esas circunstancias que hasta aquí quizás hayamos vivido y volvamos a los pies de Cristo Jesús. Por eso está diciendo, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis, y no proveáis, y no proveáis, no satisfagáis las cosas de la carne. Preguntas que tenemos aquí también. ¿Cuáles son algunas de las prendas del reino de la oscuridad que llevas puestas y que debes quitarte? He dicho el título es, y vuelvo a repetir, examinar a vosotros mismos. ¿Cuáles son esas prendas que quizás tengas todavía ahí o estemos vestidos? ¿Con qué clase de vestiduras debemos cambiar? Tenemos una contestación esta mañana. ¿Cuáles son las actividades del mundo que los hijos de Dios imitamos en frecuencia? ¿Habrá algún cambio que Dios quiere realizar en tu vida y en mi vida? Y que nos quiera formar y ser como hijos de luz. ¿Habrá algún cambio? Es tiempo de reflexión en este día. Por eso, aquí estamos ya concluyendo y acabando con el versículo 14. Vestidos del Señor Jesucristo. Ahí está. La vestimenta que tenemos que tener. Vestido del Señor Jesucristo, que en Efesios 4:24 dice así: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y dice también, nuevas todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Vestidos del nuevo hombre. Y Gálatas 3:27 dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, ¿cómo debemos andar? Siendo hijos de Dios como Cristo. Como cristianos. Cristo es en miniatura. Ejemplo y reflejo de Jesús. Y yo puedo decir, no pretendo, como decía el apóstol San Pablo, haberlo ya alcanzado. Pero una cosa insto e insisto, proseguir al blanco, al pleno llamamiento de Cristo Jesús. Seguir adelante en el cambiar y transformar mi vida como la imagen de Cristo. No proveáis para lo que la carne quiere lograr, sino vistámonos de Jesucristo. Y estamos en unos tiempos de lucha contra la carne. Y te voy a decir algo muy importante. Y esto quiero que lo tengamos también, como dice el apóstol San Pablo a los Efesios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este mundo. Pero tenemos que creer que nuestra lucha es contra gobernadores, principados y potestades. Y esas personas, esos ángeles caídos, esas imágenes no se ven con nuestros ojos, pero sí con los espirituales. Por eso tenemos que crecer espiritualmente. Y tenemos que utilizar las armas espirituales para contraatacar todas esas huestes de maldad. Ya dice la palabra, huestes de maldad. Aquello que viene contra la voluntad de Dios, que no es bueno, agradable ni perfecto, es malo. ¿De dónde viene? De las tinieblas, del pecado, del enemigo, del diablo. Pues contra eso es lo que tenemos que atacar. Si nos unimos a eso y no damos lugar, nos estamos uniendo y compartiendo
y vistiendo de las cosas de este mundo, y las cosas del pecado, y las cosas de las tinieblas de oscuridad. Entonces, ¿estamos llamados a qué vestirnos? Amén. Amén. Sigamos así. Y vistamos de luz. Pablo, sacado aquí, nos exhorta a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Para que poner en práctica estas normas que hemos estado escuchando, tenemos que identificar los aspectos de nuestra propia vida que requieren un cambio, a fin de que podamos representar y realizar la obra que Cristo quiere que hagamos en esta tierra. Y sabes, con esto acabando, cada hijo de Dios, tú y yo como hijo de Dios, estamos continuando la obra que Jesús nos trajo en la tierra. Y esa es nuestra función. Él estuvo 3 años predicando el Evangelio, intentando sanar y sanando enfermos, intentando sacar a los políticos de la corrupción. Pero tú y yo estamos aquí ya, algunos 17, otros 20, otros 40, otros X. Tenemos más tiempo que Jesús para eso. Al menos oremos, busquemos la dirección de Dios para que esta nación, esta tierra, pueda ser cambiada por hombres de Dios, y sin olvidar que toda autoridad está puesta por Dios y de parte de Dios. Amén. Amén. Señor.